Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como un rollo de cinta aislante. Yo hoy quiero compartir contigo un review de, sin duda, uno de los mejores plugins de saturación que puedes encontrar además a coste cero. Se trata de Revival de Slate Digital, una combinación de varios tipos de saturación vintage en un formato reducido y ultra sencillo de manejar, simplemente dos knobs, dos botones. De hecho, te va a servir mucho y bien para añadir el calor y el color analógico a cualquier pista de audio, da igual, caja, bombos, overheads, guitarra, voces. Sirve para todo y desde luego es una herramienta tremendamente poderosa para nuestras producciones musicales, especialmente aquellas que trabajamos desde un entorno digital en un home studio. Y si quieres descargarlo ahora mismo, recuerda que te he preparado la guía de plugins gratis con un montón de plugins gratuitos que yo utilizo en mi día a día y que son herramientas tremendamente poderosas y que te van a ayudar muchísimo en tu trabajo de producción musical. Una guía en la que te he preparado además los plugins en 3 bloques, EQ, compresión y efectos, y en la que tienes los enlaces de descarga directa, por supuesto, a plugins 100% gratuitos y 100% legales. La puedes conseguir ahora mismo en el enlace que está apareciendo en pantalla, el que tienes debajo también en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/gratis. Bájatela ahora mismo si quieres y complementa pues tu paleta de recursos y de herramientas de producción musical a coste cero. Y antes de entrar a ver el Revival de Slate Digital funcionando en distintos tipos de pistas y en un proyecto de mezcla en el que estoy trabajando, tenemos que hacer un pequeño recordatorio teórico para entender en primer lugar que la saturación no deja de ser una herramienta al servicio del ingeniero y que no debemos utilizarla sin tener un motivo, sin entender qué nos entrega y sin tener un problema que resolver. Por eso recuerda, camarada, la saturación es un tipo de distorsión que añade por sobrecarga de los equipos, es decir, porque hay un input demasiado fuerte a los equipos, una serie de armónicos y también compresión de codo suave a la señal que pasa por el equipo que satura, ¿no? Lo que hace que esa señal sea algo más grueso y más rico a nivel sonoro porque tiene más, digamos, frecuencias en la zona audible, en la zona donde el oído humano funciona mejor, y también hace la señal más estable a nivel dinámico porque como está aplicando también un poquito de compresión de codo suave, pues lo que está haciendo es que la diferencia de volumen entre cada golpe de la señal sea menor. De hecho, tienes aquí, por un lado, una EQ para que veas una curva parecida a lo que la saturación va a aplicar a tus señales. Fíjate que hay una caída en el subgrave y también en el brillo de más arriba, en la zona de 15, 16, 18.000 hercios, y por otro lado hay una potenciación en el medio grave, en la zona de 150 a 400, y también, sobre todo, en la zona de medio agudo, que como te decía, es la zona donde la oreja, el oído humano, rinde mejor. Por eso, cuando aplicamos saturación a una señal, normalmente se percibe un poco más nítida, porque se carga de armónicos, de contenido armónico, en esa zona de medio agudo que va de 1000 a 7, 8000, ¿vale? Por otro lado, tienes una representación de un compresor también para que entiendas más o menos lo que le va a pasar a tu señal cuando la satures. Por un lado vas a obtener un efecto como si hubieras aplicado una compresión de codo suave, fíjate en la línea del codo del compresor, y por otro lado sería una compresión con un valor de ataque relativamente rápido. Entonces lo que vamos a tener es una señal más estable, pero con un poquito menos de ataque, con un transitorio un poquito menos pronunciado. De hecho, dependiendo del equipo por el que pases una señal y con el que apliques saturación, e incluso dependiendo del input que le metas a ese equipo, pues vas a obtener distintas coloraciones, distintas saturaciones como resultado. Y aquí tienes los 3 tipos más comunes de saturación que te vas a encontrar en el mercado, tanto en hardware como en software. Por un lado está la saturación de cinta, que emula el sonido del audio grabado en máquinas de cinta que introducen armónicos impares e incrementos no lineales en la respuesta de frecuencias y que suele provocar una caída en las frecuencias agudas y un pequeño realce del medio grave, además de mitigar los transitorios creando un tipo de compresión que redondea la señal, como te decía antes. De hecho, la saturación de cinta suele aportar a una señal pues un poquito de calidez y un poquito de pegada en el sentido de grosor de cuerpo, aunque le reste un poquito de transitorio, y también le da un poquito de dimensión, un poquito de profundidad, como te decía antes, con una pequeña caída en el brillo más digital, más y también con un pequeño redondeo de esa zona de medio grave y por supuesto con esa adición de armónicos en la zona de medio agudo. Por otro lado tienes la distorsión de válvula que emula el sonido del audio grabado a través de amplificadores de válvula que introducen armónicos y también algo de compresión suave. De hecho, si le aprietas al input de un previo o de un plugin que emula un previo de válvulas, la saturación que vas a obtener puede añadir muchísima agresividad y muchísima distorsión a tu fuente e incluso quitarle absolutamente toda la dinámica y todo el ataque, digamos, el transitorio. De hecho, este tipo de saturación suele aportar calidez, suele aportar musicalidad e incluso agresividad a tus señales y puede también incrementar el volumen percibido y la redondez de esa señal a la que le aplicas esa saturación de válvula.
Por último, saturación de transistor, que emula el sonido del audio grabado a través de circuitos basados en transistores, que introducen armónicos impares en esta zona de medio agudo y algo de compresión de tipo hard clipping, entregando un sonido suave o bien agresivo dependiendo de cómo le metas ese input, como decíamos antes. Suelen aportar grano tipo fuzzy, ¿no? Una coloración súper cálida, y pueden reducir el ataque de una fuente porque mitiga los transitorios y los armónicos superiores. Y por supuesto pueden entregar un tono más suave y más meloso con valores moderados de input, pero si le aprietas, como te decía, el input, desde luego vas a destrozar la señal. Así que fíjate que 3 tipos de saturación que nos sirven para, ahora que sabemos qué es la saturación y qué tipos tenemos a nuestro alcance, pues entender cuándo es un buen momento para aplicar saturación para solucionar el problema que tenemos delante de las orejas. En primer lugar, puedes utilizar saturación para matar el brillo digital ese de alta resolución de a partir de 15-16.000 hercios, que no tienen las producciones analógicas, como decíamos antes, pero que es muy frecuente esa resolución de agudo en el mundo digital. Por eso, si quieres analogizar un poco tus señales digitales, puede ser una buena opción aplicarle saturación. Por otro lado, si quieres darle una señal redondez, cohesión incluso entre pistas en una mezcla, y quieres en definitiva añadir vida ensuciando un poquito la señal y, como te decía antes, añadiendo un poco de grano y añadiendo una especie de filtro que le quita resolución y que la lleva más al mundo analógico que al digital, pues desde luego la saturación puede ser una gran aliada para ti. También si quieres destacar una señal en una mezcla sin tener que subir su volumen, sino su presencia. Como te decía antes, la saturación, uno de sus rasgos elementales es que añade armónicos en la zona de medio agudo donde tu oído humano rinde mucho mejor. Por eso, si tú añades una serie de armónicos a esa zona de medio agudo, la oreja va a percibir mejor esa señal sin tener que subirle el volumen en la mezcla. Estamos subiendo, digamos, la presencia de esa señal. E incluso la saturación te va a servir para destrozar de forma parcial o de forma total una señal, pues con un propósito artístico. Así que ahora que sabemos qué es la saturación y cuándo podemos utilizar la saturación a nuestro favor para resolver un problema, nos vamos a ir a la sesión de Pro Tools para ver al Slate Digital Revival funcionando a pleno pulmón. Y en primer lugar, Revival es un plugin tremendamente poderoso, súper sencillo de manejar porque tiene simplemente un control de cuánto queremos saturar el grave, thickness es el grave, y luego cuánto queremos saturar el agudo, shimmer es el agudo. Fíjate que son 2 potenciómetros dentro de un plugin que emula una saturación que combina cinta con válvula, es decir, es una combinación de distintos tipos de saturación en un formato tremendamente sencillo de manejar. Y además es un plugin súper versátil porque lo puedes utilizar tanto en pistas individuales como en pistas de grupo, como en tu master bus. Es decir, es alucinante la coloración y el caramelo que aporta simplemente moviendo 2 botones. Lo vamos a ver en primer lugar en 2 ejemplos, en 2 pistas individuales. Yo tengo aquí una batería, fíjate. Yo ya tengo un poquito de ecualización y de compresión en algunas pistas, estoy trabajando en ella ahora. Y fíjate en primer lugar cómo funciona Revival sobre la pista de aéreos. Escucha los overheads. Yo voy a activar ahora Revival y voy a ir buscando cuánto grave y cuánto agudo quiero potenciar. Fíjate. Fíjate cómo subiendo el thickness, el grave empieza a engordar, el bombo empieza a engordar la caja. Fíjate cómo era y cómo es. Fíjate que ya empieza a notarse incluso un poquito de compresión, ¿no? Como resultado de esa saturación que estamos haciendo en el grave. Parece que compacta un poquito la caja, que le mata un poquito el transitorio y que, bueno, hace una caja un poco más redonda, fíjate. Es decir, es brutal. El control de grave, de saturación del grave de este plugin es brutal. Lo vamos a poner en un sitio donde, bueno, engorde un poquito nuestra caja sin reventarla del todo. Fíjate que ahí la engorda un poquito. Y ahora nos vamos a ir al control de brillo para el agudo, para los platos de estos overheads. Fíjate cómo ha levantado el hi-hat de repente. Fíjate cómo era.
De hecho, lo vamos a escuchar en contexto con toda la batería. Fíjate lo que pasa con los overheads y con el sonido general de batería cuando activamos este revival con esta configuración. Fíjate la vida y digamos, el brillo y la saturación y el granito y el caramelo que le está aportando con unos valores que estamos en 13, que podríamos poner, por ejemplo, esto en 10 directamente. Fíjate que son valores medianamente moderados dentro del rango que nos permite. Y aquí nos podemos ir a 15, por ejemplo. Fíjate, 10 y 15, fíjate cómo cambia la textura de la batería habiéndolo aplicado solo al overhead. Mira. Y fíjate que la ganancia del overhead no está cambiando. Podríamos añadir un trimmer aquí para controlar un poquito el volumen de salida. Le voy a bajar un dB, aunque aquí la ganancia no está cambiando dramáticamente. Pero una vez más, fíjate cómo cambia la batería aplicando este revival al overhead. Mira. Desde luego brutal. Por otro lado, lo vamos a ver también aplicado a la caja de la batería. Vamos a escucharla un segundo, cómo viene en crudo. Y fíjate, cuando yo aplico revival, esta vez lo he puesto a tope, ¿vale? Es decir, al 40 y al 40, tanto el grave como el agudo. Fíjate cómo cambia la textura de la caja. Y desde luego aquí suena un poquito exagerado. Fíjate que está compactando, que está incluso eso, comprimiendo un poquito la caja, pero es verdad que suena un poquito exagerado. Fíjate lo que pasa cuando escuchamos esa caja en contexto y aplicamos revival. Mira. Fíjate que le he devuelto el trimmer al 0, es decir, no le he cambiado el volumen. Y fíjate cómo la caja de repente gana agresividad, gana empaque, fíjate. Desde luego esto es algo que conseguiríamos normalmente con un compresor. Y fíjate que este revival está, además de añadir ese grano, está precomprimiendo la caja y le está sacando un ataque brutal. Voy a quitarle medio dB. Vamos a escucharlo de nuevo. Está sacando ahí una pegada en el agudo. Voy a bajar un poquito más. Brutal. De hecho, fíjate, vamos a activar de golpe tanto el revival del overhead como el revival de esta caja. Fíjate cómo cambia la batería. Fíjate que podemos aplicar revival a las pistas, digamos, de nuestra batería, de nuestra guitarra, de nuestro bajo. Fíjate que yo la he aplicado aquí también a una voz, a la voz de esta canción. Fíjate. There's no place left for a dream. There's no place left for a dream. There's no place left for a dream. There's no place left for a dream.
Fíjate que le está sacando un poquito de brillo y un poquito de cuerpo. Vamos a escuchar en contexto esa voz y vamos a activar el revival sobre la voz. Fíjate. There's no place left for a dream. No victory to be proud of. We were meant to strive. We were born to cry. We will never find out why. Fíjate cómo la voz sigue estando al mismo volumen, pero de repente en la mezcla se percibe un poquito mejor entre las guitarras, de repente ha ganado un poquito de grano en la zona de medio agudo, incluso un poco de brillo, las S en las T's, y de repente se nos viene un poquito adelante. Fíjate otra vez. There's no place left for a dream. No victory to be proud of. We were meant to strive. We were born to cry. We will never find out why. Brutal cuando aplicamos revival en pistas individuales. Por otro lado, si tú eres de los que mezclan, como yo hago muchas veces, y mandas pistas de audio a pistas auxiliares, fíjate que yo tengo aquí pista donde mando toda mi batería, donde mando los bajos, donde mando todas las guitarras, donde mando todos los sintes, donde mando todas las voces. Así yo puedo ir muteando algunos elementos y dejar sonar otros, y por otro lado yo puedo procesar de forma global toda mi batería, todas mis guitarras o todas mis voces. Fíjate que yo me he configurado aquí una serie de configuraciones para revival. Esta es para la batería, esta sería para el bajo, luego he hecho otra aquí, fíjate, para las guitarras, y lo que he hecho ha sido simplemente decir, bueno, pues que para cada uno de los elementos voy a añadir, digamos, una cantidad diferente. Para la batería voy a añadir un poquito de agudo y un poco de grave, para el bajo mucho más grave y menos agudo, para las guitarras todo el agudo y poco grave. Fíjate que yo me he hecho una serie de configuraciones y fíjate ahora lo que pasa cuando aplicamos el revival a grupos de pistas directamente. Mira. There's no place left for a dream. No victory to be proud of. We were meant to strive. We were born to cry. We will never find out why. Oh, why. Fíjate que el cambio es brutal y esta es una técnica muy buena para emular que tus pistas han pasado por un previo con algo de saturación. Simplemente componerlo en todas tus pistas auxiliares donde están llegando esas pistas de audio, lo tienes listo. De hecho, podrías incluso pensar en poner uno en cada una de las pistas de audio que tienes en tu proyecto, antes de cualquier EQ o de cualquier compresor, para incluso manchar un poquito con esta saturación y con este caramelo cada una de las pistas de tu proyecto. Incluso puedes hacerlo a nivel del máster. Fíjate que yo me he abierto aquí una instancia con revival en el máster de salida de mi mezcla y fíjate lo que pasa cuando activo el plugin. There's no place left for a dream. No victory to be proud of. We were meant to strive. We were born to cry. We will never find out why. Es decir, funciona brutal incluso aplicándolo a todas las pistas a la vez. Es verdad que aquí no tienes la posibilidad de elegir cuánto agudo y cuánto grave saturas de los distintos elementos, sino que lo estás haciendo de la mezcla global, mientras que haciéndolo aquí en estas instancias vas a poder decidir cuánto grave y cuánto agudo vas a saturar de cada uno de los grupos de instrumentos, e incluso aplicándolo en cada una de las pistas a nivel individual vas a poder añadir caramelo a medida a cada una de tus señales. Es decir, es un plugin brutal, es un plugin además tremendamente sencillo de manejar. El único detalle que tienes que tener en cuenta es que para utilizar Revival tienes que tener un iLok. Yo como usuario de Pro Tools tengo un iLok donde está la licencia de mi Pro Tools, pero bueno, si tú no lo tienes, desde luego merece la pena pillarse un iLok, que se pueden encontrar relativamente baratos para poder tener la licencia gratuita de este plugin de Revival. Y si no puedes pillártelo porque no tienes un iLok y no puedes almacenar la licencia, aquí tienes otros plugins gratuitos de saturación que puedes encontrar en la red. Por ejemplo, el Samsung Free, que es verdad que es un plugin que viene con Pro Tools, pero es probable que lo puedas encontrar
encontrar, digamos, en modo freeware, y es una saturación de amplis de tipo válvula y transistor, ideal para enchufar un bajo, una guitarra de I y saturarlos. Tienes el Head Crusher también, saturación de tipo transistor, completamente gratis en la página de Audio Assault. Tienes el Klanghelp IVGI con varios tipos de saturación, también una saturación guapísima. Tienes el Saturation Knob de Softube, que es una saturación de tipo transistor de un solo knob con la que puedes mojar un poquito o reventar directamente tus señales. Y recuerda que si quieres los enlaces directos a todos estos plugins, te los he dejado en la guía de plugins gratuitos, en los que te he ordenado muchos de los plugins que yo utilizo a diario en plugins de EQ, plugins de compresión y plugins de efectos como saturación, como reverb, como delay. Son enlaces directos de descarga a estos plugins en su versión 100% gratuita, en su versión free, y además son plugins completamente legales que puedes encontrar, como te decía, en el enlace que está apareciendo en pantalla, produceaudio.net/gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.